¿Listo? Entonces dice el primer ejercicio, calcular el valor del ángulo ABC del triángulo dado. ¿Listo? Muy sencillo, muy básico. Entonces vamos trabajando el ejercicio, ¿cierto? Calcular el valor del ángulo ABC, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el ángulo ABC? Entonces nos dan este, ¿cierto? Vale 51, este vale 40, ¿cierto? Y nos piden calcular el ángulo ABC, ¿cierto? Entonces tenemos que calcular este ángulo. Entonces, pensémoslo unos minuticos, ¿cierto? Voy a mirar el chat para ver qué respuestas dan para hacerlo, ¿listo? Entonces, primera propiedad, sabemos que los ángulos, ¿cierto? Interno de un triángulo, ¿cierto? Es 180, ¿cierto? 180, ¿cierto? 180 menos, ¿cierto? Sería 40 más 51 y eso daría 91. 91 grados y eso sería igual a sería 180 menos 91 y eso me da 89. Sería 89 grados, ¿cierto? Entonces este ángulo sería 89, ¿cierto? Muy sencillo, muy básico, ¿cierto? El primer ejercicio, ¿no? Para ir calentando, ¿cierto? Entonces lo vamos mirando, lo vamos trabajando, ¿cierto? Muy sencillo, entonces sabemos que el ángulo ABC, la suma interna, ¿cierto? Es 180, entonces sumamos 51 más 40 me da 91, ¿cierto? Y, y ahí tenemos que a 180 porque la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es 180. Entonces 180 menos 91 me da 89. ¿Listo? Entonces tenemos el primer ejercicio entre el ángulo es. ¿Listo? Entonces pasemos al siguiente ejercicio, ¿cierto? Entonces dice, en la figura ABC, entonces ABCD, ¿cierto? Es un cuadrado de 10 centímetros, entonces quiere decir que cada lado, ¿cierto? Este vale 10, ¿cierto? Entonces este vale, ¿cierto? 10 centímetros vale cada lado, ¿cierto? Entonces, vamos colocándolo, ¿cierto? Aquí también vale 10 centímetros, esas serían las pistas, ¿cierto? Escribiendo ahí para que lo vayamos mirando, ¿cierto? 10 centímetros, ¿cierto? Y este también sería 10 centímetros. Nos dicen también que el cuadrado H, F, G y D, cada lado vale ¿cuánto? 6, ¿cierto? Entonces tenemos, este vale 6, ¿cierto? $6 Este de aquí también vale 6 centímetros, ¿cierto? Ese también vale 6 centímetros, ¿cierto? Y este también vale, desde acá hasta acá vale 6 centímetros. Le vamos a dar unos minutos para que piense cuál sería el perímetro de quién. De E, ¿cierto? Todo este, E, B, C, ¿cierto? Entonces, damos unos minutos para que lo piensen cuál sería la medida E, B, C, G, ¿cierto? Entonces, sabemos que a 10, ¿cierto? Este A, D vale 10. A 10 le quitamos 6, ¿cierto? Quedaría 4. Este pedacito de aquí vale 4, ¿cierto? 4 centímetros, ¿cierto? Sí, lo mismo acá, 4 centímetros. Y acá abajo sería 4 centímetros, ¿sí? Entonces miramos, ¿cierto? Y nos damos cuenta que sería, ¿cierto? Sumar, ¿cierto? Entonces sería perímetro es igual a la suma de quién. Tenemos que sería 4, ¿cierto? Pero como sabemos que este es igual a este, sería 4 más 4, ¿cierto?
más 10, ¿cierto? Porque este es igual a este, ¿cierto? Sería 10 más 10, ¿cierto? Y esto sería igual a 10 más 10, 20, 14. 14 serían 28, 28, ¿cierto? Serían 28 centímetros. ¿Listo? Sería la respuesta del punto número 2, ¿cierto? Muy sencillo. Primero hicimos calcular que este es igual a este. EB, ¿cierto? Valía DF, vale 10, le quitamos ¿cuánto? 6. A 10 le quitamos 6, queda 4. Entonces este resulta que es igual a este porque es un cuadrilátero. EB es igual a GC y EG es igual a BC. ¿Listo? Entonces sería ese. Vamos a hacer otro para continuar. Entonces la respuesta sería 28 centímetros. ¿Listo? Vamos con otro para continuar, ¿cierto? Entonces dice, al unir los puntos medios de los lados del triángulo A, B, C, ¿cierto? Un triángulo escaleno, resulta el triángulo D, E, F, ¿cierto? Este. Y también a unir los puntos medios de quién? De D, F, que sería H, G, entonces se forma otro triángulo, ¿cierto? Que sería GHI. Y nos preguntan y nos dicen que el área ABC es ¿cuánto? 112 centímetros cuadrados, ¿cierto? Y el área de GHI. Entonces miramos rápidamente cómo podremos resolverlo, ¿cierto? De una manera rápida, sencilla, ¿cierto? Para este ejercicio. ¿Listo? Voy a continuar mirando el chat para ir. Entonces, primero que todo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cierto? Darnos cuenta que el triángulo, ¿cierto? Es igual a quién, a este que está acá, ¿cierto? Igual a este, igual a este. ¿Cuántos triángulos salieron acá? Uno, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? 4, ¿cuántos triángulos hay? Sería 1, grande 1, 2, 3, ¿cierto? Y este sería 4, grande, ¿no? Dividido en 4, sería 4 por 4, ¿cierto? Sería 16, ¿sí? 16 por ¿cuánto? ¿Cierto? 16, ¿cierto? En total serían 16, ¿qué? Triángulos, ¿cierto? Serían 16 triángulos pequeños, ¿no? ¿Cierto? Ahora miremos lo siguiente. Me dicen que el área grande sería 112, ¿cierto? Entonces miramos que, ¿cierto? 112, ¿cierto? Lo vamos a dividir en cuánto, ¿cierto? Tenemos que hacer la división, ¿cierto? En 16, ¿cierto? Para saber cuánto vale cada triangulito, ¿cierto? Entonces sería 12. Hacemos la división normal. 112 dividido en 16, ¿cierto? Sería 6 por 7, 42, ¿cierto? A 42, 0, llevo 4, ¿cierto? 7 por 1, 7 y 4, 11, 0. Entonces sería, cada triangulito vale 7, ¿cierto? Centímetros cuadrados. Entonces, esto es igual al triángulo G, ¿cierto? HI. Muy sencillo, muy básico, ¿cierto? Para este tipo de actividad. Entonces el área sería 7 centímetros cuadrados. ¿Listo? Muy sencillo, muy básico. Entonces primero contamos que habían 4 en cada triángulo, como son 4 por 4, 16, ¿cierto? Y a eso se divide en la cantidad de área, que era, en total serían 112 centímetros cuadrados, dividimos 16, me da 7, y eso sería el área de quién, de GH. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con el siguiente. Dice, hay 3 bombillos intermitentes
Uno se enciende cada 4 segundos, el otro cada 4, el otro cada 5 segundos y el tercero cada 6 segundos, ¿cierto? Si los tres bombillos se encienden simultáneamente a las 8 de la mañana, entonces una pista, primera, 8, ¿cierto? 8 a.m., ¿cierto? Aquí tenemos los tres bombillos, ¿cierto? Entonces la primera pregunta, ¿cuál es en el siguiente instante del día en el cual los tres bombillos coinciden nuevamente? Entonces, ¿cierto? Entonces, nos dan esas pistas, entonces tenemos el 4, ¿cierto? Tenemos el 5 y el 6, ¿cierto? Entonces vamos a sacar, ¿cierto? El mínimo común múltiplo de quién, de este número. Entonces empiezo con el 2, ¿cierto? Me daría 2, 2 por 2, 4, el 5, luego el 3, ¿cierto? Ahora seguimos con el 2, nos daría 1, ¿cierto? Sería 5, ¿sí? Y bajo el 3. Luego sigue el 3, ¿cierto? Orden. La idea es que al final que, ¿cierto? 1, 1 y 5. Y acá sería 5 y sería 1, 1 y 1, ¿cierto? Y multiplicamos 2 por 2, 4, ¿cierto? Y ese 5 por 3, 15. 15 por 4 me daría 60. Entonces en 60 segundos, que es igual, ¿cierto? Y esto es igual a un, ¿cierto? A un minuto, ¿cierto? Y entonces sería las 8, ¿cierto? Y un minuto que se vuelven a encontrar, ¿cierto? Esos serían los segundos, minutos y horas. Muy sencillo, muy básico. Entonces, los tres bombillos vuelven a encender, ¿cierto? Sería a las 8 y un minuto. ¿Listo? Vamos con el último del día de hoy para continuar con esta actividad. Era muy sencillo, ¿cierto? El mínimo común, ¿cierto? ¿Cierto? El mínimo común múltiplo. Entonces vamos a hacer el siguiente. ¿Listo? Geometría básica dice calcular el valor de todos los ángulos del triángulo dado. Entonces, A, B, C, y nos dan esta pista del ángulo D. ¿Listo? Entonces, vamos a resolverlo para continuar. ¿Listo? Piénselo unos minutos, tómale el pantallazo para que lo piensen, lo hagan y ya regresamos. ¿Listo? Para que con ese terminamos la parte de hoy. ¿Listo? Entonces, geometría básica, ¿cierto? ¿Qué sabemos de geometría básica? Todo esto, ¿cierto? Es igual a 180, ¿cierto? 180 grados, ¿cierto? Entonces, 180 menos ¿cuánto? Menos 110, ¿cierto? Entonces, el ángulo es 70 grados, ¿cierto? Este vale 70, ¿cierto? ¿Cierto? Este vale 70. ¿Qué tenemos acá? Algo muy importante. Sabemos que estos dos son iguales, ¿cierto? Es un triángulo isósceles, ¿cierto? Si es un triángulo isósceles, tenemos otra propiedad que este, ¿cierto? También es igual a este, entonces también, ¿cierto? ¿Cierto? Vale 70 grados. Los ángulos de la base son iguales, ¿listo? Otra propiedad muy importante. Y tenemos, ¿cierto? Que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces 180, ¿cierto? 180 menos, ¿cierto? 70 más 70 daría 140. Y esto iría igual a, ¿cierto? A 40 grados. Muy sencillo, ¿cierto? Muy básico. ¿Listo? Entonces este vale 40 grados. ¿Listo? Entonces, ojalá que les haya gustado la clase de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos mirando el chat. ¿Listo? No lo olvide, Clases con Fray, dale un like, compartir el video del día de hoy. Esto es como para mirar cómo funciona
todo esto. ¿Listo? Entonces, a todos mis seguidores, muchísimas gracias